Bueno, ¿cómo están todos? Muy buen día, buen sábado para todos. En esta oportunidad nos había parecido oportuno poder hablar de algunos aspectos de la ecografía, sobre todo relacionados con lo que es su rol en el marco de la debilidad muscular. La realidad es que la debilidad muscular para nosotros en terapia intensiva tiene un amplio espectro, quizás demasiado amplio, y a veces terminamos de perder la visión de cuál es la prevalencia con la que contamos, ¿no? Entonces, más que hablar de ecografía en debilidad muscular, prefería hablar de ecografía en la debilidad adquirida del paciente crítico. Nosotros sabemos que los sobrevivientes de enfermedades críticas con frecuencia experimentan limitaciones en las actividades de la vida diaria al momento de reinsertarse, tienen disminución en la función cognitiva y por lo tanto hay una reducción en la calidad de vida mucho más allá de la alta hospitalaria, ¿sí? Entonces todo empieza acá, en la unidad de cuidados críticos, donde el paciente está en un estado de lucha por su vida, pero no todo termina acá, ¿sí? Hay factores como la inflamación, la inmovilización, el estrés oxidativo que conducen a un estado de atrofia muscular dominado por una mayor degeneración de proteína y una disminución en la síntesis. Y esto contribuye, sin lugar a dudas, al desarrollo de la DAUSI en las unidades de cuidados críticos, que lamentablemente se asocia en lo inmediato a una ventilación mecánica prolongada, a estancias hospitalarias más prolongadas y a una mayor mortalidad. Todo esto en el marco de que, del ya conocido por todos nosotros síndrome post-UCI, dado que cada vez hay un aumento en los niños que sobreviven, pero ellos se llevan morbilidades a su hogar, ¿sí? Y esto está un poco definido por los compromisos que surgen luego de una enfermedad crítica que empeoran el estado de salud física, cognitiva, mental y que persisten luego de la hospitalización en las unidades de cuidados críticos. Esto es muy amplio, hay una prevalencia de síntomas muy variados. Lamentablemente no es algo que se termine de resolver ni en días ni en semanas, sino que mucho de esto tiene un impacto que puede llegar a durar en años o quedar como con lesiones fijas adquiridas. Y sobre todo se definen en tres grandes ejes que tienen que ver con los problemas físicos, cognitivos, sociales y emocionales. Esto en pediatría tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque hay un efecto en realidad en el desarrollo de un paciente que está en un estado de vulnerabilidad y de fragilidad. En el marco de los problemas físicos, la clínica es muy amplia, parte ya desde el dolor crónico, la dificultad en el autocuidado, la debilidad, el cansancio, la pérdida de motilidad, la disfunción respiratoria y por ahí mucho más conocido por nosotros el delirio, el síndrome de abstinencia y la DAUSI. La realidad es que la disfunción global es cercana al 73% y la prevalencia en nuestros pacientes no tiene una definición real, pero es sumamente significativa. Si bien los trabajos por ahí tienen un margen demasiado amplio y una variabilidad muy grande, pero sabemos de que está presente por lo menos en un 90% de nuestros pacientes que tienen una internación prolongada. Y se observa de que hay pacientes que recién en el tercer año de vida tienen una mejoría, es menor el porcentaje, pero sigue siendo aún significativo, ¿sí? Entonces, en el marco de todo esto, nosotros sabemos, y ya adentrándonos en el tema, y específicamente en lo que es la miopatía dentro de este amplio espectro que es la DAUSI, se han evaluado distintos métodos de evaluación de la masa muscular en pacientes en estado crítico para monitorear el desarrollo de la DAUSI y en consecuencia poder predecir los resultados clínicos. Si bien existen muchas técnicas para cuantificar la masa en músculo esquelético, como es, ahí lo colocamos, el análisis de la bioimpedancia eléctrica, la absorciometría de rayos X, de energía dual, la tomografía computada, la resonancia magnética, la biopsia, la electromiografía, no todas son modalidades factibles de realizar en una población gravemente enferma. La biopsia, en particular, es una modalidad invasiva, se realiza cada vez más para completar el diagnóstico clínico y poder comprender de alguna manera los factores subyacentes del metabolismo muscular, pero no deja de perder su atractivo por todo lo que implica al momento de realizar la asistencia. Y acá, señores, es donde ingresa la ecografía, ¿sí? El ultrasonido es una herramienta que es no invasiva, que nos permite evaluar el estado muscular, especialmente en el curso temprano de la enfermedad crítica, como ya lo hemos discutido en otros temas, y esto le genera un creciente interés, ¿sí? Es una herramienta de diagnóstico no invasible, repetible, perdón, y que está fácilmente disponible al lado de la cama. Y acá empezamos a hacer algunas separaciones que tienen que ver con el rol de la ecografía convencional,
donde se involucra en los laboratorios de fisiología, donde ya hay muchos escritos, donde empieza a compararse con el gold estándar, que es la electromiografía. Y por otro lado, empezamos a ganar nosotros un poquito más de espacio, hablando de lo que es el POCUS, de la implicancia que puede llegar a tener también el paciente neuromuscular, en la DAUSI específicamente, en lo que es la evaluación dinámica y evolutiva del paciente, y también tratándonos de ayudar a responder algunas preguntas. Ahí empezamos a hacer un poco la división de las competencias de cada una de estas situaciones. Al momento de realizar la evaluación muscular en los pacientes con la DAUSI, nosotros vamos a ver que la mayoría de los trabajos hacen referencia sobre todo a la descripción de dos grupos musculares. Por un lado, se hace una referencia muy clara en lo que es el diafragma como un marcador de la evolutividad en el compromiso muscular, sobre todo relacionado con el rendimiento respiratorio. Y por otro lado, vemos una definición muy clara en cuanto a lo que es la implicancia y su relación, sobre todo en lo que es el músculo diafragmático, ¿sí? Hay mucho escrito, no es objetivo de este encuentro, pero sobre todo relacionado con lo que es la evaluación anatomofuncional del diafragma, cuál es su implicancia en cuanto a la evolutividad y también mucho de datos relacionado con lo que puede llegar a significar la alteración del diafragma o de la funcionalidad diafragmática o de la anatomía diafragmática en lo que es la RM prolongada y naturalmente en el proceso de destete o en caso de ser más prolongado de la desvinculación y la liberación de ventilación mecánica. Ya sabemos que por ahí las evaluaciones van a ser muy distintas en cuanto a si intentamos evaluar lo que es la excursión versus lo que nosotros pretendemos de hacer una evaluación en cuanto a lo que es el espesor o el grosor, que lamentablemente en pediatría no tenemos datos unificados, sobre todo porque el paciente pediátrico es un paciente que tiene una variabilidad muy grande en cuanto a lo que es el desarrollo de su economía y también a nivel muscular, pero sí un dato muy útil termina siendo la medición comparativa en el tiempo y en la evolutividad y nos aporta datos sumamente enriquecedores para poder tener una definición más clara, digamos, de esta entidad. Abocándonos ya un poquito más a lo que es el cuádriceps, yo por lo menos me preguntaba por qué este interés en relación al músculo, y esto un poco tiene que ver con algunas características que tiene. Estas son las partes del cuádriceps, pero sobre todo gana mucha importancia la comparación que se hace con el recto femoral, ¿sí? Hay múltiples estudios, porque se han hecho comparaciones con otros grupos musculares, en donde se discutieron si las diferentes funciones y tipos de fibras musculares juegan un papel en las diferentes magnitudes de cambio de cada uno de los músculos, ¿sí? El recto femoral, que es, ya van a ver, el que más se termina utilizando al momento de realizar estas mediciones, es un músculo extensor que tiene un predominio de fibras rápidas tipo 2, ¿sí? Y el tibial anterior es un músculo flexor con predominio de fibras tipo lenta. El mecanismo causal de estas diferencias en las tasas de reducción entre los diferentes grupos musculares no termina de estar claro, pero para nosotros, al momento de hacer una evaluación sistémica, sin lugar a dudas, el músculo al cual vamos a apelar y vamos a tratar de visualizar y de examinar va a ser el cuádriceps con una mirada muy clara sobre lo que es el recto femoral. Hay una persona, un investigador sumamente interesante, o por lo menos para mí, en lo que estuve leyendo en relación a este tema, que ahí lo mencioné y puse quizás dos de los artículos que me parecían más emblemáticos, sobre todo porque marcaron un lineamiento en lo que fue la mirada posterior de otros trabajos. A ver, el trabajo que está escrito o citado en realidad acá a la derecha de la pantalla, tiene una descripción magnífica, se lo súper recomiendo, sobre todo relacionado con lo que es la evolución del diafragma. Y el otro empieza a hablar y a generar disquisiciones, sobre todo relacionando y hablando de este concepto de desgaste funcional, que por ahí termina siendo mucho más precoz que el desgaste anatómico, con lesiones que nosotros recién vamos a poder objetivar a lo largo de días. Y ese interrogante que surgió para este grupo de investigadores de cuándo poder hacer una observación del desgaste anatómico, le sugirió a él tratar de definir una temporalidad. Y en función sobre todo de estos trabajos que hizo y este último, empezó a hacer una comparación en lo que era el impacto a través de los días
en la evolución anatómica de cada uno de los músculos y sobre todo haciendo referencia a esto. Entonces planteó distintas hipótesis y sobre todo trató de hacer una evaluación en lo que era el cambio de grosor y trató de definir si es que había algún factor que permitiera subestimar estas mediciones y quizás dar datos que fueran erróneos. Esto es muy interesante porque él es el primero que empieza a aportarnos la idea de que algunas mediciones recién empiezan a ser significativamente distintas a la semana de internación. ¿Sí? A partir de esto, acá cité tres artículos, porque en realidad lo que se termina haciendo a través de esto fue tomar conclusiones que me parecieron sumamente interesantes. Este primer trabajo, Miracle 2, ¿sí? Lo que hizo fue tomar pacientes que se analizaron, que habían experimentado un traumatismo en las 24 horas previas a la inclusión. Tenían una puntuación de una función física preoperatoria. Esto es más que nada para saber el estado funcional previo al accidente, ¿sí? Esto fue previo a la admisión, asumidos como una enfermedad sistémica leve o sana, o sea, una ASA 1 o 2, y se esperaba que permanecieran en el hospital, en la terapia intensiva, no menos de 3 días. O sea, asumían que ese paciente iba a estar un tiempo significativo. Se excluyeron naturalmente aquellos que tuvieron mala evolución o que podían tener algún impacto neurológico, sobre todo asociado por algún fenómeno hipóxico isquémico, y por ahí lo más predominante terminó siendo lo que era la parada cardiorrespiratoria y la consecuente resucitación efectiva, ¿no? Este fue un estudio de Alemania. El otro estudio fue el estudio NISU, ¿sí? En este caso, todos los pacientes que se analizaron habían experimentado un accidente cerebrovascular isquémico o una hemorragia intracerebral no traumática, habían ingresado a la terapia intensiva en un tiempo no mayor de 48 horas, sobre todo porque las mediciones que necesitaban hacer ellos eran importantes y tenían tiempo de dependencia. Y en la previa, estas personas tenían independencia funcional exhibidas por un cuestionario que le hacían a los familiares, ¿sí? Se habían excluido naturalmente todos aquellos pacientes que habían sido derivados de otros lugares o que habían permanecido más tiempo o que habían tenido una evolución desfavorable. Y finalmente, este otro trabajo que lo que trató de abarcar fue pacientes que eran funcionalmente independientes en la previa de su ingreso hospitalario y que habían ingresado a la terapia intensiva por lo menos 48 horas antes del momento de exclusión y que tenían una estadía esperada de al menos 3 días, ¿sí? Se habían excluido también todos aquellos que pudieran tener un tiempo de permanencia en otra institución o que ya venían arrastrando, quizás no en cuidados críticos, pero sí quizás en sala, alguna enfermedad que los hubiera debilitado o que hubiera generado desnutrición o que hubiera impactado a corto o a largo plazo en forma previa, digamos, a esta internación, con una lesión cerebral persistente, ¿sí? Todos estos trabajos se plantearon distintas cosas para analizar desde el punto de vista funcional asociados a trastornos metabólicos, trastornos nutricionales, estrategias de rehabilitación, pero el nexo común que tienen estos tres trabajos es que hicieron un análisis ecográfico en los tiempos que ya había sugerido previamente el trabajo que ya les había mostrado. ¿Qué es lo que hicieron en términos generales? Bueno, lo que hicieron fue una medición a través del ultrasonido del músculo cuádriceps. Utilizaron dos técnicas de medición que eran comunes. Una era haciendo una sección transversal muscular y de grosor muscular dentro de las 48 horas posteriores al ingreso en la terapia intensiva. Esto era como para tener una panorámica de inicio, de ingreso, ¿sí? Realizando la adquisición de imágenes de ultrasonido del músculo, utilizando una sonda curvilínea de 2 a 6 MHz. Y antes de la evaluación, los pacientes se colocaban en posición supina, con la parte superior del cuerpo ligeramente elevada, en un ángulo entre 30 y 40 grados, con las piernas relajadas y extendidas en la cama, como ustedes pueden ver en el video. Lo que se hacía en primera instancia, que es lo que se va apreciando, era identificar los sitios de medición del área transversal y del grosor, marcando más o menos una altura de 3 quintos, o sea, hacían como una fracción y hacían en ese sentido la medición, desde la distancia entre la espina ilíaca superior, antero-superior, hasta el borde medio superior de la rótula, y hacían la marcación, excepto por la medición del área transversal en todos los pacientes. El área transversal y el grosor se tomaron a 3 quintos, ¿sí? Perdón.
aplicaban el gel, colocaban la sonda, hacían una medición en un eje perpendicular, en relación al eje longitudinal del muslo, utilizaban esas dos técnicas de medición para poder adquirir una imagen transversal, ahí lo vuelvo a colocar porque me demoré en la explicación, en la imagen transversal del músculo recto, eso hacían una medición en centímetros, y la otra para hacer una evaluación del músculo recto femoral y cuádriceps, para obtener 3 valores por cada pierna, ¿sí? Entonces se midió el músculo de las 2 piernas, salvo en el último trabajo que hicieron mediciones de de una sola de las piernas. Entonces, en función de eso, obtuvieron este tipo de gráficas, ¿sí? Estas gráficas, la verdad es que fueron muy interesantes, porque fíjense, aún sin hacer mediciones eh, tangibles, se podría decir, nosotros podemos apreciar que hay cambios significativos entre ambas imágenes, ¿sí? Esto fue rechequeado, estas imágenes que se fueron obteniendo perdón, en estos 3 estudios, se realizaron control de calidad de las imágenes para asegurar que los músculos estuvieran bien centrados, que los bordes estuvieran adecuados, que la fascia se viera bien hiperecoica rodeando al músculo recto femoral, que todas las imágenes fueran adecuadamente visibles, evaluando la calidad de la imagen del grosor del músculo y asegurándose que estuviera todo en perfecta calidad. Y acá viene lo más interesante. En primer lugar, lo que todos pensaban, que era lo obvio, y era la presencia de la atrofia, ¿sí? Fíjense en las dos imágenes, vuelvo a insistir en forma grosera, se puede apreciar que hay una disminución muy clara en el tamaño, ¿sí? En el transcurso de esos 7 días en terapia intensiva hubo una disminución en la masa muscular que disminuyó en la medición del ultrasonido, ¿sí? Muy notorio, muy marcado. Hicieron algunas mediciones incluso con compresiones, como para asegurarse que no hubiera errores, y tomaron esas imágenes y cotejaron. Pero yo creo que lo más interesante estuvo acá, es que encontraron otro patrón, aparte del patrón de la atrofia, ¿sí? Encontraron un patrón de inflamación, o sea, hubo una corte en la que hubo un aumento de la masa muscular o una hinchazón, ¿sí? Y no solamente esto fue un hallazgo interesante, sino que se encontró una correlación y se pudo demostrar una correlación entre la mortalidad que aumentó significativamente en este grupo de pacientes, ¿sí? Esta es la primera vez en donde se empiezan a comparar técnicas de diferentes estudios en pacientes críticos y se realiza una diferenciación entre distintos tipos. O sea, tenemos 2 fenotipos en estos momentos en donde la medicina habla tanto de fenotipos. Hay un fenotipo en la DAUSI relacionado con atrofia, ¿sí? Y hay un fenotipo relacionado con lo que es la inflamación, ¿sí? O sea, estos sobrevivientes que ya experimentaban debilidad muscular, pérdida muscular, en algunos casos había un factor anexo que tenía que ver con esta situación de inflamación, ¿sí? Esto fue independiente del tipo y gravedad de enfermedad y de las medidas terapéuticas adoptadas en las unidades de cuidados críticos, ¿sí? Se había observado entonces que había una disminución significativa en el 45% del área de sección transversal, que es lo que habíamos visto, del recto femoral durante la estadía, y esto incluso en algunos de los pacientes que ellos siguieron hasta 20 días posteriores, llegaba a ser hasta una disminución de un 45%. O sea, me parece que es un dato súper, súper interesante. ¿Y esto a dónde nos lleva? Y a plantearnos esta situación, a tratar de pensar esta mortalidad que la ecografía nos ha puesto sobre la mesa, ¿sí? Y tratar de entender qué es lo que significan nuestros pacientes críticos, ¿sí? No hubo una diferencia significativa entre el aumento o la reducción de masa en ninguno de los estudios mencionados, pero sí se evidencia que las vías inflamatorias y moleculares a nivel de la fibra muscular siguen siendo una causa posible. O sea, uno ya se empieza a plantear acá hipótesis sobre los mecanismos de lesión a nivel muscular. Solo se puede suponer que la inflamación del músculo con edema, con necrosis, con rotura muscular consecutiva, es la causa de la diferencia observada entre la mortalidad de los dos grupos, ¿sí? Hay
niveles significativamente mayores de edema subcutáneo de líquido en pacientes críticos, así como una actividad angiogénica microvascular reducida en comparación con un grupo de pacientes con controles sanos. ¿Sí? Entonces, en esta instancia, nosotros hacemos nuestro cierre y podemos apreciar que la ecografía al pie de la cama tiene múltiples aplicaciones. Esto no solamente significa una impronta en nuestras manos para poder evaluar la evolución del paciente, para poder visualizar esta atrofia, que era algo que nosotros ya estábamos buscando claramente, para definir la presencia de la inflamación en estadios mucho más evolutivos, poder analizar la presencia de la fibrosis, hacer una evaluación de la perfusión muscular también como un órgano de choque al momento de la estabilización del paciente crítico, poder hacer una evaluación del líquido dentro de los tejidos, del intrafacial, y quizás en una instancia posterior de seguimiento de estos pacientes poder hablar de lo que es la remodelación y el impacto que tiene a largo plazo. ¿Y en pediatría en qué estamos? Y lamentablemente no tenemos estos datos, estamos muy parados en este concepto teórico de la atrofia y no hemos podido definir todavía si es que tenemos el fenotipo de la inflamación presente entre nosotros. Esta es una propuesta de seguimiento ecográfico para los pacientes en unidades críticas, en donde al momento del ingreso, en un periodo no mayor de 48 horas, sería necesario poder realizar una evaluación tanto del cuádriceps como del diafragma. El diafragma pensaba en la evaluación no solamente del soporte, sino también con una mirada hacia la instancia del bullying respiratorio. Y en cuanto a lo que es la evaluación del cuádriceps, tomar estas metodologías de estos trabajos que ya han sido interesantes y que nos han abierto los ojos sobre algunas posibilidades y poder tener sobre todo una mirada muy clara entre las primeras 48 horas y la semana de internación. Para ir concluyendo, decirles que, y entusiasmarlos en cuanto al enfoque prometedor que siempre nos da la ecografía, poder tener una adherencia a los protocolos o definir algunas estrategias de seguimiento, plantearnos cuál es la prevalencia o la existencia de los distintos fenotipos de la DAUSI en cuanto a su mirada ecográfica relacionada con patrón inflamatorio y patrón de atrofia, poder tener una evaluación pediátrica clínica asociada, cambiar los scores funcionales, que la verdad es que para nosotros son tan limitados al momento de hacer estas evaluaciones, empoderarnos nosotros en el seguimiento de toda esta situación y plantearnos cuál sería el rol de la ecografía en la fase de reconciliación funcional. Bueno, les agradezco a todos su atención. Ahí está mi correo por si a alguien le interesa la bibliografía o me quiere hacer algún comentario. Y bueno, y agradecer el espacio que siempre tenemos acá en el grupo de USPED para poder charlar y discutir distintos temas. Y naturalmente quiero agradecer a mi hospital que siempre me da la oportunidad de desafiarme y de poder aprender de la mano de mis pacientes. Así que bueno, muchas gracias y estoy abierta a las consultas, sugerencias y observaciones que ustedes me puedan hacer. Yo creo que, por lo menos para mí, motivador, la parte de neurología me interesa bastante, pero creo que estas cosas que no son tan complejas, la verdad es que cuando nosotros analizamos el armado de estos trabajos, distan mucho de ser trabajos sumamente invasivos, complejos. Creo que son motivadores para poder lanzarnos a hacer distintos estudios